De nuevo, en el programa Preguntas y Respuestas, muy bienvenidos a todos los que estáis presentes en esta ocasión. Respondemos a la primera pregunta, que tiene una referencia muy numérica, 01255712RPV, y pregunta: ¿qué diferencia hay entre espíritu inmundo y demonio o ángel caído? Ninguna. Se consideran sinónimos. Manuel Sandoval: al elegir pareja en Cristo hay que tener cuidado también con el interés que la persona muestre en el servicio ministerial. Me refiero a escoger una pareja que lastimosamente no se le vea interés en servir al Señor. Todo lo que el creyente tiene que hacer es en el Señor, incluso en el matrimonio. La pareja cristiana que está pensando en unir sus vidas en matrimonio deben dedicar tiempo a la edificación mutua, a leer la Biblia, a orar juntos y dialogar, conversar y llegar a posiciones en donde se establezcan las prioridades en su vida de matrimonio y en cuanto al servicio a Dios. Sin embargo, no podemos pensar que todos los creyentes tienen el mismo interés por las mismas cosas, y en el matrimonio el marido debe buscar un equilibrio entre el servicio a Dios y la atención a la esposa, lo mismo que está en relación con el marido. He visto muchos matrimonios destruidos por una posición extremista que lo único válido es servir en la iglesia, olvidándose de las atenciones familiares. Manuel Sandoval: ¿qué quiere decir la palabra cuando se menciona la mujer esté sujeta a su marido? Sujeta equivale ahí a subordinada, es decir, la mujer acepta el orden que Dios estableció en relación con el marido, que no es de servicio como esclava, sino de ayuda idónea. Los dos, marido y mujer, son iguales delante de Dios. El marido que desea que su mujer acepte la subordinación, es decir, el orden divino, debe empezar él por amar y atender a esa esposa como Cristo hace con la Iglesia. Es muy fácil decir: yo soy la autoridad en casa y tú tienes que obedecerme. Eso es soberbia y arrogancia, que conduce al fracaso y a la tiranía. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así, también, prioritariamente, tiene que hacer el marido con su esposa. William Oswaldo Pérez Pérez, en segundo libro de Reyes 2:15, cuando el grupo de profetas de Jericó vio de lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. ¿Por qué Eliseo permitió que le adore? Se inclinen ante él. Hay que entender las relaciones de saludo, la forma de saludo y el respeto social de aquel tiempo. Los que salieron a recibir a Eliseo reconocían que era una persona con la autoridad de Elías y respetuosamente se inclinaron ante él, como era la norma de saludo ante las personas destacadas o importantes, pero en ningún caso eso representa adoración alguna que el profeta no hubiera permitido. Iker Gerard: ¿por qué un pastor dice por ahí que solo Adán tenía la imagen de Dios valiéndose de estos textos? Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Acaso la mujer no tiene la imagen de Dios, o qué sentido tiene la imagen en Adán? Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, pero hemos de tener en cuenta que está hablando ahí de crear el primer elemento de la humanidad. Hombre es semejante, ahí es semejante o equivale a humanidad. Cuando tomó a Eva del hueso de Adán, está proyectando sobre ella la misma humanidad que tenía Adán. Por tanto, ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios, y por eso tienen los dos capacidad para gobernar. Génesis 2:28. Es la parte espiritual del hombre la que lleva la imagen de Dios.
También la imagen tiene que ver con pureza y con rectitud. En este sentido, Dios hace al hombre a imagen de Dios, pero nota lo siguiente: varón y hembra los creó. Por tanto, la imagen divina está en ambos. Curliría. En mi país, Argentina, hay un barrio en que viven personas que son judías. ¿Ellos hoy en día forman parte del pueblo de Israel? ¿O el pueblo de Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel es siempre el pueblo de Israel. Hay dos vinculaciones con Abraham: la que es descendencia biológica, de modo que todos los judíos que lo son verdaderamente vienen de Abraham; y otra descendencia, la descendencia de la fe, en la que además de la descendencia biológica tienen la fe que Abraham tuvo para ser justificado. Estos que son creyentes son hoy el pueblo de Dios, que está incluido en la Iglesia de Cristo. Los que simplemente son descendientes biológicos de Abraham son del pueblo judío. Ocurriría: aquellos que se salven durante la gran tribulación, ¿a qué grupo se unirán? A la Iglesia no, porque éste estaría en el tribunal de Cristo, por lo que judíos y gentiles que se le conviertan durante ese periodo se unirán al pueblo de Israel. Los que se salven durante la tribulación son creyentes en Cristo, hijos de Dios. Juan 1:12. No debemos unir a los grupos extinguiendo unos de otros. La Iglesia estará glorificada antes de la segunda venida y vendrá a la tierra con su cuerpo de resurrección. Pero los que mueran durante la tribulación serán resucitados y están ya en la presencia de Dios, donde estarán en la presencia de Dios, donde también está la Iglesia. En el estado eterno se dice que las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ojo con las escisiones en el campo de la salvación. Steve 30. ¿Cuál es la razón por la que creemos que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios inspirada? Muchos apologetas católicos objetan que aludimos a una falacia circular si respondemos con un versículo bíblico. Es decir, ellos dicen que fundamentar una fuente con un principio sacado de la viva fuente que se busca fundamentar es una falacia. ¿Qué opina de esas objeciones? Nada puede argumentarse a lo que es una mentira para colocar bajo el magisterio de la Iglesia la autoridad bíblica y colocar al magisterio de la Iglesia al mismo nivel que esa autoridad. Y todavía más grave, colocar a lo que llaman cabeza de la Iglesia al mismo nivel de autoridad que Jesucristo, el Señor de la Iglesia. La única fuente de autoridad está en la Biblia. Luego es lícito tomar de ella el argumento que afirme la realidad de la inspiración plenaria de la Escritura. Segunda carta de Pedro 1:21, segunda carta a Timoteo 3:16. Los libros que se aceptan como inspirados son los escritos por los apóstoles y los que la Iglesia, no los concilios, aceptaron como tales desde los primeros tiempos del cristianismo. El liberalismo es el que cuestiona alguno de ellos. Joselito, ¿seno de Abraham cuánto tiempo duró? Lo cambió Jesús por el paraíso, ya que lo que le ofreció al ladrón en la cruz no fue el seno de Abraham, sino el paraíso. Seno de Abraham es equivalente a paraíso. Paraíso es la presencia de Dios, como enseña Pablo, equivalente al tercer cielo, es decir, al cielo donde Dios se manifiesta. Cuando dice que conoce a un hombre que fue llevado al tercer cielo, inmediatamente añade al paraíso. Segunda a Corintios 12, 2, 4. Joselito, ¿qué tal es la teología de Benedicto XVI? Si estás refiriéndose a lo que tiene que ver con la cristología, especialmente la histórica, es excelente. Pero es necesario analizar todos los aspectos de su teología para verificar cuál es la bondad bíblica o no de lo que le enseñaba.
Johnny Borja, en Romanos 2, Pablo utiliza paciencia en sentido de condescendencia cuando alguien pasa esos límites. Dios confirma judicialmente ese rechazo con juicios divinos como con Faraón o como con Israel. Este límite puede pasarlo también un cristiano hasta el punto de que Dios entra en confrontación judicial, no de condenación, pero sí de disciplina, llegando a quitarle de la tierra su presencia. ¿Puede un cristiano llegar a ese límite? Naturalmente que sí. Es el caso de Ananías y Zafira, o del incestuoso de Corinto, o de los que dividían la iglesia del mismo lugar. La disciplina de Dios puede llegar a un alto grado de intensidad. Pregunta Edgardo Ospino: ¿Moisés vio la zarza ardiendo en una visión o fue literal? ¿Me podía fundamentar bien? Moisés vio una zarza ardiendo que no se consumía. No se trataba de una visión, sino de una realidad. Vio una zarza que ardía en fuego y que no se consumía. Éxodo 3:2. Ante esa situación, Moisés dejó el lugar donde estaba y fue hacia la zarza para ver por qué no se quemaba. Éxodo capítulo 3, versículo 3. No se trata de una visión, sino de una realidad que estaba ocurriendo. Fabián C. Martínez: ¿es bíblica la danza dentro de las congregaciones? Esta práctica se hizo muy común en muchas congregaciones de origen pentecostal, lo mismo que la llamada danza del Espíritu. Algunos dicen que David danzaba y por tanto ellos hacen lo mismo, ¿es cierto? Lo que ocurre con un hecho histórico no es mandamiento ni ejemplo para que se repita en la iglesia. Además, la danza de David era una expresión personal de gozo de él, delante de Dios, porque traía el arca a la ciudad. Y no se dice que danzaba todo el pueblo, ni se estableció como algo que debía practicarse en Israel. Ruth Ochoa Díaz: ¿es correcto que el pastor ponga a predicar a otros hermanos o ancianos de la iglesia de tal forma que el pastor solo predique una vez al mes? Siempre que los hermanos puestos para predicar sean capaces de hacerlo, con conocimiento bíblico para edificar, con don para enseñanza, no hay ninguna prohibición. Si bien, quien está a pleno tiempo sirviendo al Señor en la iglesia tiene la responsabilidad de ejercer el pastorado y la enseñanza de la congregación. Yalixa Margarita Capacho Correa: ¿cuál es la diferenciación entre tribulación y gran tribulación? ¿En cuál de ellas se encontrará la iglesia? Se llama generalmente tribulación al periodo de tiempo de la última semana de Daniel, que son 7 años. Algunos llaman gran tribulación a la segunda parte de esa semana, es decir, los 3 años y medio últimos, donde se hará notable la ira de Dios y la tribulación con toda su intensidad. En cuanto a la iglesia, creo que no estará en ningún momento en esa semana y que será trasladada antes de que comience la tribulación. Juan Heredia: ¿me puede explicar el versículo de Juan 20:23? Yo sé que el hombre no tiene autoridad para perdonar pecados, por eso le pido el favor que me explique este versículo a la luz de la palabra. No se trata en modo alguno de justificar la confesión auricular y el perdón de pecados. La Iglesia Católica usa ese texto para establecer el sacramento de la penitencia, pero no está en la Biblia. Se toma también como testimonio de lo que ocurre con alguien, ya que el verbo está en perfecto, por lo que la traducción sería: a los que remitieseis los pecados les han sido remitidos, y a los que se los retenéis les han sido retenidos. Es decir, si una persona afirma haber creído en Cristo, se le declara perdonado porque ya fue perdonado a causa de la fe. El texto adquiere otro sentido cuando se lo vincula con otras 2 veces con la aplicación de la disciplina y la restauración de ella. Mateo 16:19, Mateo 8:18, señalando el proceso a seguir con un ofensor. Que el Señor está detrás de los líderes y de la Iglesia en el procedimiento de la disciplina, dándole confirmación celestial a lo que se acuerde en la tierra. Julio César Candía: escuché que algunos que pregonan la palabra dicen que Dios es bueno, pero fuego consumidor, dando a entender que el Señor destruirá con fuego. Creo que ese no es nuestro Dios. Por favor, explíquenos
Deuteronomio 4:24, Hebreos 12:29 son los pasajes que encontré. El contexto de Hebreos 12:29 antecede diciendo: mirad que no desechéis al que habla, versículo 16, advirtiendo que la desobediencia trae consecuencias en ocasiones muy graves, como dije en una de las preguntas anteriores. El texto es tomado de Deuteronomio 4:24, siendo también la misma advertencia que hace Isaías. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Isaías 33:14. En Hebreos se habla de las perspectivas de juicio sobre quien practica pecado voluntario, hablando de hervor de fuego contra ellos. Hebreos 10, 26, 27. No tiene que ver con los impíos no convertidos, sino con creyentes que practican el pecado de forma consciente y voluntaria en un acto de suprema impiedad y rebeldía contra Dios. Él nos recuerda que es fuego consumidor para que nosotros vivamos santamente, porque ese fuego limpia a la iglesia de nuestro pecado. No se trata de condenación eterna, se trata de disciplina bíblica. Joan Hernández. Entre los 12 apóstoles está incluido Pablo, porque no hay 13 apóstoles. Matías, quien fue elegido por impulso de Pedro, aun cuando Jesucristo les dijo que esperaran la llegada del Espíritu Santo, pues ellos, los apóstoles, no podían hacer nada antes de que se les manifestara el Espíritu Santo. Jesucristo eligió su último apóstol a Pablo. Solo hay 12 cimientos con los nombres de los apóstoles, no 13, Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. La idea de que Pedro actuó incorrectamente a su propio impulso no es verdad. En Hechos 1 se lee que apeló a la Escritura en relación con la vacante que hubo entre los 12, y apeló a la Biblia, citando 2 salmos, 62:25, 109:8. No podemos dudar que fue una revelación divina, como también la había tenido antes en Cesarea, cuando declaró que Jesús era el Hijo del Altísimo, mediante revelación del Padre. Pedro dice que la forma de elegirlo como apóstol fue al estilo del Antiguo Testamento, porque no había descendido el Espíritu Santo, por tanto no había autoridad apostólica en el sentido de sobre la Iglesia, ni ésta existía todavía, de manera que se hizo por suertes, como era lo habitual para escoger al que Dios determinaba en el tiempo anterior a la venida del Espíritu Santo. Pedro habla con autoridad apostólica en esto. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, sea hecho uno testigo con nosotros de su resurrección. Los cimientos de la Iglesia en cuanto a doctrina y base de fe son establecidos por los apóstoles y profetas. Efesios 2:20, 1 Corintios 3, 10, 12. Pablo es un apóstol especial de Cristo que reúne todas las condiciones para ser apóstol, pero nunca tuvo que ver con los 12. Es un apóstol enviado por Cristo a los gentiles. Ángela Silva. Es verdad que la palabra unión no viene del Nuevo Testamento, pero eso no significa que esta doctrina no está por todo el Nuevo Testamento de la unión con Cristo. Si bien no aparece la palabra unión como tal, aparece muchas veces la palabra comunión, unión común, que es la unión entre hermanos, y esta solo es posible por la unión de cada creyente con Dios. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cristo pidió al Padre que todos fuésemos uno en Él y en el Padre. Por tanto, la unión con Cristo es la realidad de la salvación. Quien no está unido a Cristo no puede tener vida eterna, que está solo en Él. Ángela Silva. He oído decir generales a los cristianos. Creo que es más correcto decir que somos siervos.
Es la primera vez que oigo semejante calificativo. ¿Generales para combatir frente a las fuerzas de los demonios o para qué? Nunca se nos manda a combatir, sino a estar firmes. La categoría suprema del creyente es ser semejante a Cristo, y Él fue siervo. Por tanto, nosotros no podemos ser más. Pablo quería pasar a la historia como servidor de Cristo. Menos generales y más soldados. Menos grandes y más siervos. Antonio Fernández Heredia. Hoy, hablando con un testigo de Jehová, me ha citado 1 Corintios 11:3 como diciendo que Dios es cabeza de Cristo, haciéndole un Dios rebajado. Por favor, ¿me puede usted decir qué significa el texto? El texto nada tiene que ver con jerarquía, sino con comunicación de vida. Cristo, dice Pablo, es cabeza de todo varón porque el hombre procede de él en cuanto a vida. En Cristo, estaba la vida. El varón es cabeza de la mujer, porque fue tomada de él. La vida de ella viene de él. Dios el Padre es cabeza en cuanto a comunicador de vida a las otras dos personas de la Trinidad, no como origen o principio, sino como relación y procedencia. Los testigos de Jehová buscarán, como siempre hacen, para divulgar su mentira sobre la deidad de Cristo, textos que les permitan engañar. Seguidores fieles de los engañadores arrianos. Si Cristo no fuese Dios en igualdad con el Padre, no podía decir yo y el Padre somos uno. Por tanto, cuando habla de los creyentes dicen, sean uno en nosotros, como vinculación de la Santísima Trinidad, que ellos niegan en la vida del creyente. Antonio Fernández Heredia, en 1 Corintios 15, no entiendo muy bien lo del orden de resurrecciones. Hay un versículo que dice, primero Cristo y los que son de Cristo en su venida. La pregunta es, ¿en qué venida? ¿En la segunda con sus ángeles o en el arrebatamiento? Puesto que venida se utiliza en la que cuando Él venga con los santos. El programa de resurrecciones es sencillo. Los que son de Cristo en su venida, primeramente la Iglesia, por tanto, la resurrección de los creyentes de la Iglesia en el arrebatamiento. Luego, en la segunda venida, resucitarán los santos muertos durante la tribulación y los judíos que habían creído y que murieron a través del tiempo para reinar con Jesús en la tierra. Con esto terminamos el programa de hoy y quiero recordaros que si este tiempo de preguntas y respuestas fue de bendición en vuestras vidas, si el programa de el martes sobre aliento del canal, aliento para el alma, alienta vuestras vidas, si el estudio bíblico del viernes sirve para bendición en vuestras vidas, si el sermón dominical, el mensaje dominical, es de edificación para vuestras vidas espirituales, comunicad esto a otros y procurad, si es posible, que algunos más se suscriban al canal para enviarles las referencias de nuevos programas que Dios mediante van a aparecer. Mientras tanto, pedimos al Señor una bendición muy especial en vuestras vidas.